Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes y asistentes según el país donde se encuentren. Soy Fernando Bravo Texi y les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Educación Superior a Distancia Cultural Society Inca Legacy. Somos una organización internacional sin fines de lucro con más de 20 años de experiencia que promueve y difunde la riqueza natural y cultural del Perú a través de investigaciones, expediciones científicas, excursiones de aventura, vivenciales, publicaciones de libros y revistas, conferencias, eventos culturales, exposiciones fotográficas y documentales en videos. Nuestro propósito es contribuir con la educación, la conservación de las culturas ancestrales del Perú y despertar en la comunidad valores que generen cambios y compromisos sostenibles en beneficio de la preservación del medio ambiente también. Para ello convocamos a estudiosos de reconocida trayectoria, como científicos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, biólogos, entre otros especialistas, para crear proyectos y eventos culturales que nos permitan dar a conocer al mundo nuestro patrimonio cultural. También es deseo de nuestra institución difundir otras culturas del mundo que han sido importantes en la evolución de la humanidad, y en esta oportunidad hemos invitado a un reconocido estudioso de la cultura romana, el doctor Paolo Valente. En primer lugar, debo expresar nuestro mayor agradecimiento a nuestros auspiciadores, quienes que con su gentil apoyo nos permiten realizar estos eventos culturales: a la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, al Instituto Cultural Italo-Peruano, la empresa Objetivo Laboro y el Colegio Mesapia de Lengua y Cultura Italiana. En esta oportunidad se disertará la segunda parte del Capañán a cargo del arqueólogo doctor Cristian Vitri, y seguidamente se disertará sobre las vías de transporte terrestre en Roma antigua, titulado El origen de un imperio, a cargo del doctor Paolo Valente. Es importante recordar que tanto la civilización inca como la romana constituyeron imperios magníficos en su tiempo, uno en América del Sur y el otro en Europa. Y existen algunas similitudes entre estas dos culturas tan diferentes. La extensión que dominó el imperio romano abarcó la mayor parte de Europa, y la del dominio inca gran parte de Sudamérica. Fueron de una magnitud análoga, y esto les fue posible gracias a una vasta red de vías y caminos. Tanto el doctor Cristian Vitri como el doctor Paolo Valente son eminencias en su materia. A ambos les agradezco y aprecio mucho su participación en este evento. Después de esta pequeña introducción, invitamos a nuestro primer expositor, el arqueólogo doctor Cristian Vitri, director del programa Capajñán de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y promotor de Capajñán ante la UNESCO, con el tema Capajñán como Patrimonio de la Humanidad. Adelante, mi querido Cristian, bríndanos tu valiosa información. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores, a Fernando Bravo y a todo el equipo que hizo posible esta charla. Vamos a comenzar con esta ponencia sobre el Capajñán como Patrimonio de la Humanidad, del cual se relaciona con la charla que habíamos dado anteriormente acá en Inca Legacy también. Tenemos esto como a modo de introducción, digamos, todo lo que son la clasificación del patrimonio cultural en natural y cultural y todas sus variantes, que en definitiva todas confluyen en lo que es el paisaje, ¿no? El paisaje cultural. En UNESCO, digamos, uno de los elementos principales por los cuales se denominan los sitios es el valor universal excepcional. Y este valor universal excepcional se sostiene en tres pilares fundamentales, ¿no? En primer término, digamos, los criterios con los cuales ha sido elegido ¿no? Recordemos que hay una serie de criterios que propone UNESCO, y bueno, con que cumpla uno de esos criterios ya es suficiente. Por otro lado, que tiene que cumplir, digamos, con aquellas condiciones de integridad y autenticidad, ¿no? Y el tercer pilar es que tiene que cumplir también con el compromiso
total de la gestión y la protección de estos bienes por parte del Estado parte. Entonces, nosotros tenemos que hay 6 criterios culturales y en el caso del Capagnán notamos, acá sobremarcado con negritas, de que Capagnán no entra por uno, sino que entra por 4 de estos y podría haber entrado por muchos más. Pero cada criterio en los cuales ingresa el patrimonio mundial también significan compromisos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del Capagnán, entraron por el criterio 2, un importante intercambio de valores humanos durante un periodo de tiempo. El 3, ofrecer un testimonio único de una tradición cultural o civilización. El 4, que es un ejemplo sobresaliente, un tipo de construcción o paisaje y que ilustra un periodo significativo de la historia humana, como fue el periodo inca durante la propuesta política del Tahuantinsuyo. Y el 6, que está relacionado con acontecimientos, tradiciones, creencias, es decir, con todo lo que hace al patrimonio cultural inmaterial. Acá tenemos nosotros entonces dentro de UNESCO cuáles son los números, las cifras. Estar en UNESCO significa estar en una elite, en una lista muy restringida, porque si hablamos a nivel mundial que hay solo 1.154 sitios, 897 culturales, 218 naturales y 39 mixtos, estamos hablando de relativamente pocos sitios para a comparación mundial. En el caso de Argentina nosotros tenemos 13 propiedades incluidas en la lista del patrimonio mundial. 5 son naturales materiales, 6 son culturales materiales y 2 son culturales inmateriales, ¿no? Ahí tenemos nosotros entonces la descripción de las mismas. Este es, si bien ya lo habíamos visto en la charla anterior, acá estaría el resumen de los kilometrajes que cada país postuló para ser incluido dentro de la lista del patrimonio mundial. Esta fue una iniciativa de Perú que propuso a los hermanos países andinos que otrora formaron parte de la propuesta política del Tahuantinsuyo. Entonces, esto fue lanzado por Perú en el año 2001 y ya en el año 2002 todas las cancillerías habían aceptado la participación en esta suerte de experiencia patrimonial. ¿Por qué digo experiencia? Porque en realidad nunca en los 40 años, las 4 décadas de existencia de UNESCO, se habían presentado 6 países con un bien en común, ¿no? Y este bien en común es un bien transnacional, es un bien seriado, es un bien que se complementa, disperso, pero para UNESCO esto es un solo bien y se llama Capagnán, ¿no? Entonces, de ahí el gran desafío, digamos, el gran desafío de enfrentar este trabajo, porque como les decía, no había ningún precedente en la historia. Digamos, entramado complejo que significa el Capagnán se complejiza aún más con el caso de Argentina, porque en Argentina nosotros tenemos un sistema de gobierno que es federal, entonces tenemos que son provincias autónomas en cuanto a sus economías, a sus leyes. Es como si fuesen otros 7 países, que son las 7 provincias que integran el Capagnán que vemos ahí en la imagen de la derecha. Y abajo observamos las cifras totales de este Capagnán, ¿no? Son 694 kilómetros sobre posiblemente 40.000 kilómetros que existieron, son 308 sitios de los miles que hay y 231 comunidades asociadas de las varios centenares más que existen, ¿no? en toda América. Pero esto es digamos una muestra representativa de lo que fue el Capagnán.
Entonces así vamos a tener de que el Capañán justamente se caracteriza por esta complementariedad. Si nosotros tomásemos el bien en sí, cualquiera de estos bienes, el de Colombia, el de Argentina, el de Bolivia, salvo pocas excepciones, quizás ninguno logre llegar a dar con el valor universal excepcional. Sin embargo, acá justamente lo que prima es la complementariedad. Algunos aportan sitios de carácter religioso, otros aportan sitios de carácter militar, agrícola, ganadero, minero, caminos, que por su espectacularidad, que conectan, por ejemplo, los caminos de Chile que pasan por el despoblado de Atacama, o los caminos de Jujuy en el norte de Argentina que bajan a la selva, y así, digamos, nosotros, o los caminos de Bolivia también que bajan hacia los cocales, hacia las yungas. Entonces nosotros vemos de que se trata justamente de un tema de complementariedad. Bueno, entonces nos vamos a detener un poco en lo que es mi país, en Argentina, y como les decía, acá tenemos las provincias que conforman el Tahuantinsuyo, y vamos a analizar cada una de ellas luego de hablar un poco sobre el funcionamiento del Capañán, ¿no? El Capañán está cimentado en lo que son las unidades de gestión local, ¿no? Las unidades de gestión local están conformadas son organizaciones no gubernamentales formadas por todos los actores sociales que viven en torno a los sitios arqueológicos. Luego tenemos unidades de gestión provincial en un segundo nivel, o departamental, depende del país, como sea. El tercer nivel sería ya la representación del país, ¿no? El país parte, digamos, que forma parte de este Capañán, son 6 unidades de gestión federal, y después tenemos una Secretaría Pro Tempore, Secretaría Técnica Internacional, que estas son, digamos, cargos o responsabilidades que cada 2 años se van cambiando, ¿no? Los países. Entonces comenzó Perú, después siguió Argentina y así sucesivamente. Cada 2 años se va cambiando la Secretaría Pro Tempore, y la Secretaría Pro Tempore es la encargada de reunir toda la información técnica de todos los países y comunicar a UNESCO, ¿no? Es decir, UNESCO no se comunica con cada uno de los países en particular, sino con todos ellos a través de la Secretaría Técnica Pro Tempore Internacional. En el caso de Argentina, nosotros tenemos entonces 11 unidades de gestión local, 7 de gestión provincial y una unidad de gestión federal que en este caso estaría representado por la Secretaría Técnica del Capañán de Argentina, con sede en el INAPL, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Acá tenemos nosotros este libro que está abajo a la derecha. Es un libro de Capañán que fue el primero, digamos, que editó Argentina el año pasado. Ahí más o menos se ven todos los sitios que están dentro de la lista del Patrimonio Mundial por parte de Argentina, y habla un poco sobre el valor universal excepcional. Después pueden hacer una pausa y leer este texto, pero quiero destacar lo que está en negritas, que dice que el Capañán sería como un testimonio tangible de un fenómeno de integración multicultural y multiecológico que implicó grandes desafíos logísticos para la extracción, almacenaje de recursos agrícolas, pastoriles, mineros, la movilización de mano de obra y aprovisionamiento de vías que surcaron vastos desiertos y geografías abruptas, ¿no? Eso es la gran síntesis. ¿Por qué? Porque tenemos un relieve bastante intrincado en todos los Andes en general, y en Argentina en particular también, ¿no? Entonces acá tenemos alturas de 6.700 metros con montañas sagradas y bueno, cosas que ya vamos a ver enseguida.
Entonces vamos a ir viendo provincia por provincia, en este caso Quebrada Grande, Las Escaleras en el caso de Jujuy, un camino empedrado, uno de los mejores caminos que nosotros tenemos en cuanto a la inversión de energía puesta, en cuanto a la técnica realizada. ¿Y por qué empedrados? Bueno, empedrados porque, y con sistema de desagüe, porque son los caminos transversales que bajan hacia las yungas, hacia la zona selvática. Esto nos habla de ese gran intercambio que hicieron los incas con los grupos selváticos, los grupos de la llanura. Luego tenemos en el caso de la provincia de Salta el sitio arqueológico Santa Rosa de Tastil. Tastil fue una ciudad pre-incaica, pero lo que quisimos mostrar acá es justamente la gran importancia que tenían las sociedades antes de la llegada de los incas, ¿no? Es decir, si bien los incas trajeron lo que hoy llamaríamos modernidad, ¿no? con nuevas técnicas, con semillas, con otros conocimientos que venían de toda el área andina central, acá las sociedades ya estaban perfectamente desarrolladas y uno de esos casos es, por ejemplo, Tastil, donde tenemos en 17 hectáreas más de 1.100 recintos habitacionales, una capacidad, digamos, de albergar hasta unas 3.000 personas en una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, con grandes redes de intercambio que llegaban esos intercambios desde estos poblados que son como nodos caravaneros, llegaban desde el Pacífico, del lago Titicaca, de la zona selvática también, de los distintos valles que tenemos en el noroeste argentino, valles y quebradas. Entonces funcionaba como lo que hoy llamaríamos un centro comercial. El patrimonio cultural inmaterial también es muy importante, con rituales y tradiciones que todavía perduran hasta el presente. De Tastil sale un tramo del camino, que es el de Abra de Chaupillaco, las capillas. Esto sí ya corresponde al momento inca, entonces en ese momento inca estos caminos pudieron ir y vincular dos regiones muy importantes, como ser la de Tastil y hacia el norte Quebrado de Humahuaca, con el Valle Calchaquí ubicado hacia el sur, pasando por el Abra de Ingañán, Ñan, Camino, Ingañán, y también donde el patrimonio cultural inmaterial, el arte rupestre y otros elementos son muy importantes en este lugar. Por otro lado tenemos otro sitio que es importantísimo también, que son los graneros de la Poma. Es un sistema de cuevas, es una cueva, digamos, con un sistema de silos o de colcas, pero que tienen, digamos, una mixtura entre lo que es la construcción local con la idea incaica de hacerlas, ¿no? Entonces acá esto nos habla de un diálogo que existió, digamos, en estos acuerdos que hicieron los incas con los pueblos locales en su proceso de expansión. Luego tenemos el sitio arqueológico Potrero de Payogasta, donde existe todavía este hastial, esta pared de una antigua callanca. Las callancas, como vimos en la conferencia anterior, eran grandes galpones con techos a dos aguas, y en el caso de Argentina se mantiene todavía en pie sin haber tenido ninguna restauración para mantenerse en pie, y es el monumento arqueológico prehispánico más alto que tenemos en Argentina, con casi 9 metros de altitud. Luego tenemos el complejo ceremonial del volcán Yuyayaco, donde se encuentra el sitio arqueológico más alto del mundo. Estamos hablando de 6.739 metros, de donde en el año 1999 se extrajeron 3 cuerpos, una de una joven de 15 años y luego de una pareja de niños de entre 6 y 7 años aproximadamente, ¿no? Con todo un ajuar y un estado de conservación único en el mundo, ¿no? Que todo esto se conserva en el Museo de Arqueología Alta Montaña de la ciudad de Salta. En el caso de Tucumán, que es la provincia que sigue yendo hacia el sur, tenemos el complejo arqueológico de la Ciudadcita, donde hay
una plaza ceremonial donde hay un ushnu natural que fue intervenido para artificializar un sector y utilizarlo. La ciudadcita se caracteriza por estar al borde de la cordillera oriental y la imagen que vemos ahí es ya mirando hacia la yunga y hacia las llanuras, es decir, es donde termina la zona montañosa andina, y tiene connotaciones religiosas, astronómicas. Hay muchas mediciones que se hicieron arqueoastronómicas en este lugar, y tiene características, digamos, constructivas realmente únicas, donde hubo una gran inversión de trabajo en este caso, ¿no? Luego tenemos el Pucará de Aconquija, que está ubicado en la provincia de Catamarca. Este Pucará tiene características militares, como construcción militar, con muros de más de 3 kilómetros que rodean toda una lomada, también ubicado al borde, digamos, de la zona selvática, ¿no? En las últimas estribaciones andinas y ya muy cerca de la zona selvática y de la llanura en sí. Luego tenemos los corrales y las pircas, ubicado en la Rioja, es donde se encuentra cerca del cordón de Famatina, un tramo de camino de 40 kilómetros, vinculado a una gran cantidad de sitios de enlace que le llamamos, como tambos, chasquihuasis, centros administrativos, como Chilecito, Chilitanca, Tambo Real. Acá se encuentran los caminos más anchos que tenemos en nuestro país, con 12 metros aproximadamente, y también un sistema de caminos dobles, que también son casos raros, muy pocas veces vistos en Argentina. Ahí tenemos al fondo entonces todo lo que es el cordón de Famatina. Famatina es una montaña que se caracteriza por tener una gran cantidad de minerales, fundamentalmente oro, y que fue explotado por los incas, por los jesuitas y después históricamente, y bueno, no caben dudas de que se trata de una huaca mineral, de un apu mineral, ¿no? Es decir, una montaña sagrada por la connotación del mineral que está otorgando. Luego tenemos en la provincia de San Juan, Angolasto Colanguil, un caso similar al de Tastil, es decir, que nos muestra una cultura preincaica, pero donde también hubo un momento inca que también permeó, digamos, todas estas sociedades. La construcción en barro tiene características peculiares, únicas, y eso es lo que le da un valor universal excepcional también, porque son técnicas que en algunos casos continuaron y en otros casos ya se perdieron, pero son técnicas de construcción en barro que merecen la pena ser protegidas y cuidadas. Luego tenemos en la misma provincia de San Juan el Llano de los Leones, en el Parque Nacional San Guillermo, donde también tenemos un camino despejado que atraviesa toda una zona, la zona de cordillera, una gran zona de reserva de vicuñas que hay en este lugar. También son cerros minerales, actualmente incluso se explota oro en la zona cordillerana, tanto del lado argentino como del lado chileno. Y como les decía, bueno, una gran reserva de fauna, fundamentalmente de vicuñas, que es un lugar atípico porque la vicuña es absolutamente altiplánica. Sin embargo, acá es como que se da una suerte de isla donde hay también vicuñas, pese a no formar parte del altiplano. Luego tenemos un tramo de camino que está entre San Juan y Mendoza, que es Ciénaga Alhuaraz y San Alberto, caminos despejados con todo un sistema de tambos, ¿no? Como ser ranchillos, que vemos ahí la fotografía, tambillos también. Entonces acá tenemos, bueno, la presencia del guanaco y todos estos asentamientos de enlace, que son en definitiva los últimos tambos que existen en el Tahuantinsuyo hacia el sur, porque ya más al sur ya no existe. Marca la presencia física de los incas en el extremo meridional del Tahuantinsuyo, que justamente se da acá, en este puente natural, que es el puente del Inca,
un puente con connotaciones también de huaca, con connotaciones sagradas, tiene aguas termales, tiene ese color dorado, que es, digamos, producto de las emanaciones sulfurosas del interior de la Tierra. Asociado a esto se encuentra el gran Apu Aconcagua, esta huaca de altura, junto con el Nevado del Plomo, el Cerro Plomo en Chile, son los apus ubicados más al sur de todo el Tahuantinsuyo. En ambas montañas, tanto el Plomo como en este caso el Aconcagua, se encontraron restos humanos como parte de una ofrenda de la Capacocha. Ahora bien, nosotros estamos hablando entonces del Capañán y cómo hicimos en mi provincia, en Salta, para poder abordar, es decir, la parte de la gestión del Capañán. Estamos hablando de un patrimonio mundial, entonces nos tenemos que hacer cargo nosotros para gestionar, para proteger, para cuidar todo este patrimonio mundial y para eso tenemos que conocerlo y es por eso de que la provincia pudo obtener fondos del BID y en eso se hicieron consultorías para la conservación arqueológica, consultorías de antropología social, de geología, de plan y altimetría, hicimos evaluaciones de impacto ambiental, es decir, hicimos toda una serie de trabajos para poder tener una línea de base, un diagnóstico y saber exactamente el estado de conservación. ¿Para qué? Para poder encarar en algún momento unas obras de conservación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, después de este trabajo, planos y fichas individuales de cada sitio y de cada estructura dentro de los sitios, sabiendo cuáles son las patologías que éstas tienen. Por ejemplo, parte de esas fichas son estas que les estoy mostrando, ¿no? Donde tenemos el diagnóstico de conservación y donde podrán ver en la parte inferior donde dice el nivel de intervención, si es urgente, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Bueno, finalmente con toda esta información tuvimos una zonificación también del camino, como les digo, de todos los sitios. Finalmente, con toda esta información, ¿qué es lo que pudimos hacer? Encarar obras de conservación. Ahora bien, en el caso de Argentina, a diferencia de Perú y de otros países posiblemente, el BID nos solicitaba que contratemos una empresa para que se haga cargo de las obras de conservación arqueológica. Pero en Argentina no tenemos empresas dedicadas específicamente a las obras de conservación arqueológica, sí de monumentos históricos, sí de otros edificios, pero no arqueológicos necesariamente como empresas, ¿no? Hay gente que sabe, hay gente capacitada, pero no una empresa. Entonces finalmente logramos acordar con el ente financista que lo íbamos a hacer de otra manera y de esa forma nos encargamos junto a la arqueóloga cusqueña Amelia Pérez Trujillo de brindar la capacitación tanto desde el punto de vista de la conservación, de la restauración, que es la especialidad de Amelia, como de la arqueología regional, que es mi especialidad, y bueno, y en este intercambio de saberes las comunidades eligieron a sus propias personas y decidimos capacitar a estas personas en arqueología, en conservación, personas que ya saben pircar, ya saben trabajar con adobe, con barro, entonces era mucho más fácil capacitar a personas que ya saben trabajar, que conocen las técnicas ancestrales por herencia, que enseñarles esas técnicas a profesionales de la conservación. Entonces, de esa manera, iniciamos toda esta capacitación teórica práctica con las comunidades. Hicimos primero una capacitación en un lugar en la zona de la Quebrada del Toro para trabajar tanto con el sitio de Tastil como con la Quebrada del Toro, con Tastil y con el tramo de camino que vincula la Quebrada del Toro con el Calchaquí, y luego también hicimos otra con gente del Valle Calchaquí, comunidades del Valle Calchaquí. Entonces acá están parte de los trabajos, las obras de conservación que realizamos, cómo esto, digamos, se fueron levantando
siguiendo todos los criterios y todas las sugerencias de las cartas internacionales, es decir, fue un proyecto de mínima intervención, no se hizo reconstrucción, sino reconstitución, restauración, consolidación de muros. Muchos muros quedaron, digamos, ondulantes en la parte superior porque se levanta solamente con las piedras que están en la base, que están caídas, no se importa piedras de otro lugar para subirlo a una determinada altura, y si no hay piedras, bueno, muchos muros quedaron a nivel de los cimientos. Después hicimos estas obras de conservación en el Capacñán, en el camino, que por cierto fueron las primeras restauraciones que se hicieron en un camino arqueológico en la República Argentina. Acá vemos también otro sitio de las capillas. Y bueno, y acá los grupos, ¿no? Los grupos humanos, grupos de trabajo de las comunidades, a todos ellos se les pagó, y se les pagó muy bien, porque consideramos que era no un trabajo cualquiera, sino un trabajo especializado, un trabajo muy delicado, que es trabajar justamente con el patrimonio. Vino la pandemia y quedamos sin poder hacer mucho, así que nos dedicamos a dar capacitación virtual, charlas, transferencia de información. Dimos un curso para guía de custodios locales para la gente de las comunidades, y bueno, y también una vez que terminó, digamos, la pandemia, o al menos que pudimos salir, pudimos hacer la parte práctica de esto y poder completar ese ciclo de trabajo. Y bueno, y acá las obras de conservación que nosotros estuvimos haciendo, por ejemplo, en el sitio del Valle Calchaquí de Potrero de Payogasta, tenemos cómo se veía antes y cómo quedó después de la restauración. Realmente salieron mucha información de gran valía. Acá tenemos anteriormente vimos las callancas, en este caso estamos viendo las colcas. Fíjense, las teníamos apuntaladas y semi-derruidas, y bueno, finalmente la logramos levantar, restaurar y volver a darle la forma, sin importar, como les dije, ninguna piedra de ningún lugar, simplemente levantando y consolidando con las rocas que estaban en la base. En este caso también, fíjense, otra de las grandes colcas con 8 metros de diámetro, 4 metros de altura, y cómo quedaron. Lo que les decía, fíjense que los muros no son rectos arriba. ¿Por qué? Porque simplemente se levanta con las rocas que están en la base y va saliendo esa forma natural. Este es otro caso donde aplicamos la técnica que se conoce como anastilosis. Ahí tenemos ese vano de acceso totalmente apuntalado, un muro colapsado. Entonces la anastilosis es hacer un mapa de todas las rocas, como ven ahí, toda una distribución, se hace un cuadriculado en filas y columnas, se dibuja, se fotografía y luego se desmonta ese muro. Fíjense acá, lo tenemos al muro desmontado, para después volver a ubicar las rocas en su lugar, ¿no? Cada una de esas rocas está numerada, entonces después, si es que hay alguna roca que estaba con problemas de conservación, se la reemplaza, pero en general van todas las rocas originales hasta finalmente poder restituir y devolverle la forma natural que tenían estos edificios, ¿no? Entonces ahí tenemos la muestra de cómo quedó ese sitio que estaba apuntalado y caído, que si no realizábamos este tipo de intervención, seguramente ya un par de veranos más, que son los veranos lluviosos, hubiese terminado de colapsar. Acá tenemos entonces algunas de los resultados, pero el mayor resultado son estas 27 personas que quedaron capacitadas para poder realizar trabajos de conservación arqueológica. Entonces hoy nosotros disponemos de esta casi treintena de personas capacitadas para poder seguir realizando estas obras. Si bien este financiamiento ya se terminó, estamos a la búsqueda de otro financiamiento, porque ya tenemos un equipo formado, porque ya tenemos personas
del mismo lugar de cada uno de los sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio mundial, preparadas para eso, ¿no? Así que, bueno, de esta manera quiero darles las gracias y bueno, veremos qué preguntas pueden surgir para contestarla por acá en directo o en diferido. Muchas gracias. Bien, después de haber escuchado la disertación magistral de nuestro amigo doctor Cristian Vitri sobre el Capañán y haber recorrido nuestro camino inca, en verdad, magistral, apreciamos muchísimo tu aporte a la cultura. Ahora bien, nos trasladaremos imaginariamente a Roma y dar un paseo por la Vía Appia antica, considerada la reina de las calzadas romanas. Dice la historia que fue una de las primeras e importantes y más largas vías romanas de la antigua República, con una distancia de 560 kilómetros, construida en el año 312 a.C. Una verdadera maravilla, una joya de la cultura. Le damos paso a nuestro invitado de honor, al doctor Paolo Valenti, sociólogo, graduado de la Universidad de la Sapienza de Roma, estudió lengua y cultura italiana en la Universidad de Pisa y tiene una maestría en enseñanza de lengua y cultura italiana en la Universidad de Venecia. Es director de la Cámara de Comercio Italiana del Perú y actualmente promotor de la Escuela de Lengua y Cultura Italiana Mesapia, sito en la ciudad de Galatina, en Apula, Italia, con el tema Las vías de transporte terrestre en Roma antigua, el origen de un imperio. Adelante, mi querido Paolo, es todo tuyo el escenario. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias sobre todo a Fernando Bravo y a Inca Legacy Cultural Society por haberme dado la oportunidad de participar a esta serie de eventos tan interesantes y tan importantes. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los auspiciadores, a la Universidad Católica de Santa María, al Instituto Cultural Italo-Peruano, a la empresa Obiettivo Lavoro y a la Escuela de Lengua y Cultura Italiana Mesapia de la ciudad de Galatina en Italia. Bien, vamos a iniciar este tema, es un tema bastante amplio, no es mi intención poder profundizarlo, simplemente poderle dar algunos conocimientos de carácter general y quizás poder generar una curiosidad que le pueda llevar a todos ustedes a poder profundizar estos temas. El título de la conferencia de hoy es Todos los caminos llevan a Roma, la vía de transporte terrestre en Roma antigua, el origen de un imperio. ¿Por qué el origen de un imperio? Porque es exactamente gracias a estas vías, veremos, de transporte terrestre que puede nacer un imperio. Roma nace como una pequeña ciudad y gracias a algunas capacidades, entre las cuales la de construir, llega a ser un gran imperio. Pero esto ya lo veremos. Ahora vamos a seguir con nuestras diapositivas y vamos a ver justamente, empezamos con una frase de Plinio el Viejo, que es un escritor e historiador romano. ¿Qué cosa nos dice Plinio el Viejo? Tres cosas hicieron los romanos que los griegos no pudieron hacer: abrir caminos, construir acueductos y cloacas bajo la tierra. Y con esto quiere remarcar estos tres aspectos que para los romanos, y no solo para ellos, significaban civilización. En una época tan antigua, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, los romanos iniciaron a construir acueductos, o sea, a llevar agua potable, a abrir camino, a construir calles, carreteras y sobre todo desagües, cloacas. Y voy a agregar un cuarto aspecto fundamental que Plinio el Viejo no considera en esta frase. Los romanos también inventaron el ejército. Inventaron el ejército terrestre, por lo menos porque hasta entonces las principales fuerzas, los grandes poderíos del área mediterránea eran los griegos, los fenicios y los tirrenos o etruscos, y eran fundamentalmente poderíos navales. Sus tropas eran navales
y sus reinos construían colonias, construían ciudades por todo el Mediterráneo, fundamentalmente comerciales. Y a veces también hacían guerra entre sí mismos o contra los habitantes, los indígenas del interior, pero eran guerras fundamentalmente navales, eran flotas navales. En cambio, lo que hacen los romanos es crear el primer verdadero ejército terrestre. Y es por esto justamente una de las razones por las cuales se construyen toda esta grande red de carretera que, como pueden ver en esta diapositiva, no solo unen gran parte de Italia, sino también buena parte de Europa y de todo el área del Mediterráneo. Como sabemos, Roma nace como monarquía, sin embargo es en edad republicana que inicia a construir estas grandes carreteras, estas grandes calzadas en toda Europa. Y así vemos que en época republicana, desde el 509 hasta el 27 a.C., se inicia a desarrollar la grande red vial. En la época imperial, desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, el imperio amplía y crea alguna carretera nueva, pero la base ya estaba en la época republicana. Y es por esto que la mayoría de estas grandes vías terrestres de comunicaciones se llaman vías consulares, o sea, vías consulares. ¿Por qué? Porque llevan el nombre de la gens, o sea, de la tribu. La gens es un concepto de familia un poco más amplio de lo que consideramos hoy día, podemos decir, de los clanes, de los grandes cónsules romanos que construyeron estas calzadas, estas carreteras. Los cónsules eran magistrados que el Senado romano encargaba tanto para hacer la guerra como para dirigir las obras civiles. Es que tenemos que considerar que en Roma antigua no había mucha diferencia entre hacer la guerra y obras civiles, porque como estábamos diciendo antes, lo primero que tenían que pasar sobre estas calzadas, sobre estas carreteras, eran los ejércitos. Las grandes carreteras servían para ir a hacer la guerra. Primero pasaban los ejércitos que tenían que conquistar las tierras, tenían que fortalecer los dominios de Roma, consolidar su dominio y después recién empezaba el correo, el comercio. Iremos a ver después bien la secuencia de todo esto. Entonces hemos dicho, aquí pueden verla, las vías romanas, las vías mayores o vías consulares eran 19, las originarias, y todas salían del Miliarum Aureum, que es una piedra que está en el foro romano, en el centro de Roma, y de ahí salían todas estas vías consulares o mayores. Vamos a ver un poco cómo se dividía todo este complicado, complejo sistema vial que como puede ver en el mapa estaba hecho por vías principales que están en rojo oscuro y también por otras vías menores que servían para poner en contacto diferentes partes de la República y después del Imperio Romano. Bien, ante todo estaban las vías públicas. Estas vías públicas eran, como hemos dicho, las principales que venían construidas por el Estado, por magistrados. Después veremos que por esto muchas veces hablamos de vías consulares y vías petrorie, ¿no? El cónsul era un magistrado más importante y el pretor era un magistrado más local. Podríamos decir, los cónsules eran como los ministros y los pretores eran como los gobernadores provinciales, regionales o los alcaldes provinciales. Después existían las vías vicinales, que eran desvíos, vía más pequeña, que servían para conectar las vías públicas con todas las localidades, las aldeas, los pueblos. Y después existían las vías privadas, que eran fundamentalmente vías agrícolas, que eran vías privadas, como dice la palabra, que servían para conectar los grandes fondos agrícolas o las grandes mansiones de los senadores, de los patricios, de los nobles romanos,
a las vías principales. También tenemos que nombrar la strata. Strata viene justamente de estrados, de capa, y es la vía que pasa dentro de la ciudad, y se llama así porque justamente estaba hecha por diferentes estrados. Después vamos a ver la técnica que utilizaban los romanos. También es importante considerar que los romanos señalaban la distancia y después vemos cada tantas distancias había algunas piedras que indicaban la distancia de Roma y lo indicaban en millas. La milla era el sistema métrico, el sistema que los romanos utilizaban para las carreteras, para sus calzadas. Y la milla, ¿qué cosa es? Son 1000 pasos romanos, que equivalen más o menos a 2 pasos cortos. Era un paso de legionario, o sea, equivale más o menos a 2 pasos cortos nuestros. Y solamente para tener una idea de la gran obra que hicieron los romanos con sus carreteras, con sus calzadas, piensen que las vías mayores constituyen 100.000 kilómetros, o sea, construyeron 100.000 kilómetros de carretera. Muchos estados modernos no tienen esta cantidad de carretera. Y si consideramos tanto las vías mayores, las más importantes como las más pequeñas, 200.000 kilómetros totales de carretera, o sea, 2 veces la vuelta del mundo. Bien, ahora otro concepto importante es el nombre vía. Cuando hablamos de vía, hablamos de una carretera, de una calzada donde podían pasar 2 carros, uno en un sentido y uno en otro sentido. Por esto que estamos hablando de aproximadamente 5 metros de ancho. L'Arctus, en cambio, era un sendero más pequeño, donde solo se podía ir a caballo o a pie. El Acallis era un camino más pequeño de montaña muchas veces, donde solo pasaba un carro a la vez. Y es de acá que en el español queda la palabra calle para indicar un camino. Y después también tenemos que conocer alguna palabra más, bivi, trivi, quadrivi, que son los cruces. Bivi cuando se cruzan 2 calzadas, trivi cuando son 3 y quadrivi cuando son 4. Y otra palabra importante es el diverticulum, que es un desvío. O sea, cuando obviamente de una vía pública, de una vía principal, una vía mayor, consular o pretoria, se entraba hacia una vía privada, había un diverticulum que desviaba desde esta vía pública hacia una vía privada o vecinal. Como hemos dicho antes, podemos diferenciar las vías públicas en pretorias, ¿no? que dependían del magistrado del pretor, o consulares, que el que encargaba la construcción era un cónsul, justamente dependiendo del magistrado que la construyó. Y la vía hemos visto que pueden ser privadas o agrarias. Ahora, no necesariamente las vías agrarias son construidas por privados. También hay grandes latifundistas, grandes propietarios terrieros que pagan al Estado para poder construir vías privadas. Y esta es la secuencia del uso del cual estábamos hablando antes. Antes que todo, la vía servía para razones militares. Un ejército tenía que pasar encima de ella para ir a conquistar otros dominios o para consolidar otros dominios. Inmediatamente después, el correo, que servía para poner en comunicación el ejército y Roma. Imagínense que un ejército en la actual Inglaterra y para recibir una información podían pasar semanas, por eso el correo era muy importante. Después el comercio, obviamente después del uso militar pasa el comercio que empieza a intercambiar mercadería y diferentes tipos de productos de civilizaciones tan variadas como era entonces. Y la cultura, a través del comercio siempre pasa también la cultura y la religión. Consideren que Roma era una ciudad primero y un imperio después politeísta, que no solo llevaba a sus dioses a otros países, sino que también recibía de otras tierras otras religiones. En Roma hay templos egipcios, partos y de muchas partes del mundo. Ellos consideraban en mayor variedad de dioses, mayor grandeza de la ciudad de Roma. Hoy día vamos a analizar y vamos a ver
solamente algunas de todas estas vías, sería imposible ver todas. En la lista de la más importante para que la puedan memorizar, para que se puedan acordar de ellas son la Aurelia, la Cassia, la Flaminia, la Salaria, la Tiburtina, la Casilina, la Appia, l'Emilia, la Postumia, la Caparegium, Nomentana y Prenestina. En época imperial, muchas de estas vías consulares se reemplazaron con las vías imperiales, dedicadas a los nombres de los emperadores. Sin embargo, lo que más son conocidas por los nombres de época republicana. Y todos estos nombres que hemos visto, todas son, menos una, vamos a ver, hay una excepción, son de la gens a la cual pertenecían estos magistrados, los cónsules sobre todo. Bien, vamos a ver brevemente cómo se construían estas calzadas con una técnica todavía muy eficaz. Ante todo hay que decir que el que define por dónde va a pasar la carretera es un arquitecto. Este arquitecto es un magistrado romano que va y define cuál va a ser el camino, por dónde va a pasar. Después entran los agrimensori, que son técnicos que utilizan un palo, a veces un palo simple, a veces un instrumento un poquito más complejo que vamos a ver en otra diapositiva, que se llama rigor, para calcular detalladamente la ruta. Imagínense que cuando hoy día decimos algo con rigor, algo rigoroso, con rigorosidad, viene del palo, porque era de este palo que los romanos usaban el rigor, porque era tan detallado el trabajo que hacían que ha quedado tanto en italiano como en español como una palabra que indica precisión, exactitud, etcétera, etcétera. Después entraban los libradores que excavaban hasta llegar a la roca o a un fondo sólido, con arados y palas. ¿Por qué? Porque lo importante para poder establecer una calzada es que tiene que tener un fondo sólido. Entonces excavaban esta fosa que podía ser desde 60 centímetros como mínimo cuando había un suelo rocoso, como a veces en montaña o en colina, y podían llegar hasta 2 metros de profundidad, por ejemplo, donde hay terrenos más húmedos, pantanosos o terrenos poco estables. Entonces la fosa tenía que ser mucho más profunda. Y después, utilizando toda una serie de técnicas de construcción que variaban según los suelos y el clima de cada zona. Pero como podemos ver, a la foto a la izquierda tenemos una sección de una calzada, mientras que a la derecha tenemos una reproducción de cómo en la fosa se iban colocando desde abajo hacia arriba piedras gruesas y siempre más finas hasta llegar al ripio sobre el cual se colocaban las piedras finales. Otra cosa importantísima es que los romanos inventaron el hormigón y todas estas pistas, la más importante por lo menos, no solo tenían piedras, sino todo esto se amalgamaba, se consolidaba con la calcina romana o el hormigón romano. Los romanos utilizaban un sistema de piedra y arena de diferente tamaño, como hemos visto, y consistencia. La compactaban, todo esto lo compactaban con un compuesto de arena fina y cal, la calcina. La mayoría de vías romanas siguen utilizadas y han configurado la estructura de Europa. O sea, este sistema de construcción ha sido tan sólido que hasta ahora, y lo veremos en la última diapositiva, este sistema de vía funciona. Claro, no todas se ven porque se han construido encima de ello. En Italia, en Francia, en España pueden encontrar mucha pista asfaltada, pero debajo de esta pista asfaltada todavía están las antiguas vías romanas. Y uno de los grandes secretos, de los grandes misterios de este hormigón es justamente no tanto los ingredientes. Sabemos que usaban arena fina, utilizaban cal, utilizaban una tierra muy especial, que es la tierra pozzolánica, que viene de una parte en campaña, cerca de la ciudad de Nápoles, pero no, lo que no sabemos es con qué proporción lo utilizaban. Nunca se ha podido, por ejemplo, los puentes, las bases de los puentes, de puentes que todavía existen, pasan con ríos que pasan a su base todavía, porque este hormigón más agua y más fuerte se ponía. Bien,
Vamos ahora al famoso lema, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Es casi textual, es casi, estamos hablando que no es un dicho, es la realidad, porque en este entonces, como ustedes pueden ver, desde la ciudad de Roma salían todas estas vías que se después expandían por toda Italia y por toda Europa y por todo el área del Mediterráneo. Como ustedes ven, todos salen de Roma. Sale la vía Aurelia, vía Claudia, vía Cassia, vía Flaminia, vía Tiberina, todos salían de Roma. Y obviamente saliendo de Roma también llegan a Roma, viéndolo de una perspectiva de lo que están de la otra parte de la pista, de la carretera. La principal función de la vía romana, como hemos dicho, son conquista, defensa, abastecimiento, comercio, intercambio. Las vías públicas eran pagadas por el Estado, las vías particulares eran pagadas por privado, pero como hemos dicho, realizadas frecuentemente por el Estado. Los romanos pagaban un impuesto por la construcción y mantenimiento de todas estas vías. Y no podemos hablar de vía, porque obviamente si uno quiere hacer vía necesita hacer puente para pasar los ríos. Y los romanos siguen siendo los más grandes constructores de puentes. Desgraciadamente sabemos que muy seguido, no solo en Perú, sino también en Italia, últimamente se han caído puentes modernos, hechos de hormigón, acero. Y como podemos ver, todavía tenemos puentes romanos que todavía están de pie. A la izquierda tiene un puente de un artus, o sea, un puente donde pasaba un sendero, donde se podía pasar a pie o a caballo, y a la derecha el puente de Alcántara en España, que a pesar de algunas reconstrucciones medievales todavía mantiene su aspecto originario romano. Y aquí podían pasar una vía donde podían pasar carretas, carruajes. Y acá vemos otro elemento fundamental de la civilización romana, el arco. No podemos entender el altísimo nivel de capacidad de construcción romana si no entendemos el arco. El arco es la invención más importante de los romanos. Algunos dicen que habían aprendido a hacerlo de otra civilización, pero esto es irrelevante. Lo que es relevante es que los romanos son los primeros a utilizar de forma masiva el arco, tanto en ingeniería civil, militar y religiosa. Y es la gran diferencia que veremos con los griegos. Si ustedes tienen en mente la idea de un templo griego, siempre es rectangular. En cambio, esta estructura del arco hace que la fuerza, el peso que pasa encima, se distribuya a los lados. Y esta es la razón por la cual esos puentes todavía los podemos ver y todavía han llegado a nosotros. Otro aspecto importante de la carretera romana, aparte de los arcos, eran los lugares dedicados al descanso. O sea, era imposible a caballo y carreta poder hacer tantos kilómetros a tanta distancia. Por esto que cada 15 millas siempre había un puesto para descansar. Y había puestos para todos los gustos y todos los bolsillos. O sea, había lugares como las mansiones, de lo cual viene la palabra española mansión, que eran lugares, digamos, muy completos, donde había buenas habitaciones, había buenos lugares de descanso para los caballos, buena comida, y sobre todo era para los militares y para los políticos romanos. Después había las caupone, que eran en lugares muy, muy sencillos, podríamos decir hoy día casi de mal vivir, donde la comida era muy, muy simple, pan, muchas veces pan y vino, había prostitutas, y había a veces ladrones, y obviamente no había cuartos donde descansar, sino todos descansaban en grandes salones en el piso, y muchas veces acompañados de pulgas, piojos y ratas. Pero obviamente para gente que no se podía permitir otro tipo de alojamiento. En época más tarda nace la taberna. La taberna es un punto mediano, ¿no? O sea, un punto mediano, no son le caupone, pero tampoco son mansiones. Es una cosa mediana donde también un ciudadano podía encontrar, pagando un poco menos, pero un tipo de sistemación decente y una comida aceptable. Y también, como siempre, tenían donde dejar los caballos, alimentar los caballos, que descansen para que el día siguiente puedan tomar el largo camino.
Vamos a ver ahora algunas de estas vías con estas muy bonitas fotos que he encontrado. Empezamos, obviamente hoy día vamos a ver solamente las vías principales. Acá vemos la vía Appia y la vía Aquitana. La vía Appia es la Regina Viarum, o sea, la reina de todas las vías. La llamaban así porque era una pista excelente que los romanos consideraban como la pista ideal, es la que ustedes ven a la izquierda, y que desde Roma llevaba al puerto de Brindisi. Y era fundamental porque no solo porque cruzaba todo el sur de Italia, porque de Brindisi salían las flotas romanas hacia sus provincias orientales, Palestina, Siria, Egipto, el Asia Menor, la actual Turquía, etcétera, etcétera. O sea, era una vía fundamental. Y la vía Aquitana que viene a la derecha, en cambio, que es una vía también importante porque cruza los Alpes y conectaba Roma con parte de las Gallias. Y ahora vemos dos aspectos importantísimos de la piedra miliar. Como le decía antes, piedra miliar significa la piedra donde están las millas, o sea, eran como los actuales letreros. La ven a la izquierda, eran columnas de mármol, en Roma eran columnas de mármol, afuera podían ser simple piedra, puesta cada 15, 18 millas, e indicaban ¿qué cosa? Indicaban la distancia a Roma y la distancia a la ciudad donde la carretera llegaba finalmente. Esa era como los modernos letreros, pero mejores porque eran hechos de mármol. Y otro aspecto muy importante son los templos extraurbanos. Todas estas vías romanas salían a distancia para esta época lejísimo, o sea, distancias enormes. Entonces, siempre a la salida, acá vemos en el caso de la foto de la derecha, la vía Appia, pero en realidad en algunas vías se mantienen, otras se han destruido. Había templos. ¿Por qué había templos? ¿Cuál era la función de estos templos? Estos templos tenían una función apotropaica, caramántica, apotropaica, o sea, eran donde los viajeros se paraban y pedían a los dioses que tengan un buen viaje, que no los asalten, que no se enfermen, que lleguen al destino con salud. Y generalmente había varios dioses, obviamente sabemos que Júpiter era el dios principal en Roma, pero tenemos también vestigios de diferentes divinidades, de Minerva, y también tenemos algunos templos de dioses locales. Los romanos tenían dioses importantes, que eran los dioses más importantes de su panteón, pero también tenían divinidades locales protectivas, sobre todo del campo. Bien, vamos ahora a ver rápidamente, no quiero aburrirlos más que demasiado, algunas de estas vías, las más importantes que tenemos. Aquí tenemos la vía Aurelia, la vía Aurelia que llevaba desde Roma hasta la Galia Meridional y también España, y vemos cómo la vía Aurelia sale de Roma, sigue todo el mar Tirreno a lo largo de la costa y llega después en el sur de la actual Francia, de la Galia, y de ahí se divide para diferentes lugares, para el norte de la Francia y para el norte de la España también. A la derecha vemos la vía Cassia o vía Etruria. Es importante considerar que la vía Cassia o vía Etruria, también los romanos a veces hacían un poco de trampa, hay que decir la verdad. Los etruscos, como hemos dicho, en realidad, ¿quiénes eran los etruscos? Los etruscos eran una población tirrenos que vivieron ya desde antes de los romanos y finalmente llegaron a fusionarse con los romanos. Tuvieron un periodo de alianza, periodo de guerra, pero sabemos que por lo menos 3 de los 7 reyes de Roma tenían origen etrusco. Por esto sabemos que finalmente Roma tiene una parte etrusca y finalmente, por la buena o por la mala, se fusionaron con los romanos y fueron parte de Roma. Entonces,
los romanos siguieron un poco los senderos que ya los etruscos habían hecho, pero obviamente estos senderos etruscos lo transformaron en una verdadera pista con calzada que conectaba Roma con todo lo que es la actual Toscana y el sur de la Emilia. Cuando hablamos de Aurelia, vamos a hablar un poquito brevemente de los nombres. Se llama Vía Aurelia, ¿por qué? Porque quien la ha construido es Gaio Aurelio Cotta. Gaio es el nombre, Aurelio es porque es de la familia Aurelia. Como hemos dicho antes, el cónsul deja el nombre de su gens, de su clan, a la pista, por eso se llama Aurelia. Y la Cassia ha sido construida también por otro Gaio, por Gaio Cassio Longino. Gaio Cassio Longino, Cassio, gens Cassia, y de ahí llegamos el nombre de la vía Cassia. Y aquí vamos a tratar de la que ya hemos hablado, la vía Appia, la Regina Viarum, o sea, la reina de todas las vías, la reina de todos los caminos, que de Roma llevaba a Brindisium, al puerto de donde se iba, de donde la flota romana se comunicaba con todo su poderío en el oriente. Y cuando hablamos de Appia, también tenemos que considerar que tenía una gran importancia interior, porque la que es la Puglia, lo que usted ve en la bota, siempre ha sido un gran productor de grano, trigo, y por esto también servía para abastecer Roma de todos del trigo, que era el alimento principal. Vía Appia, ¿por qué se llama Vía Appia? Porque el cónsul que la ha construido se llama Appio Claudio Checo, y la construida cuando 400 años antes de Cristo. Imagínense, miren a la derecha cómo está todavía bien conservada y ha sido construida 400 años de Cristo, obviamente con el mantenimiento del caso. Ahora, también quizás lo que son buenos observadores se han dado cuenta de la piedra que cubren esta pista. Si se dan cuenta, acá las piedras son más pequeñas. ¿Por qué es así? Porque más la pista se acerca a Roma y más las piedras son pequeñas. En Roma se utilizaba una piedra pequeña que se llama San Pietrino, de San Pedro, ahora sí lo llaman ahora. Pero, y en cambio, cuando más se alejan, más la piedra es amplia. Lo vamos a ver en otra diapositiva. Acá está. Y aquí tenemos otras dos importantes vías, la Vía Flacca y la Vía Flaminia. La Vía Flacca conectaba Roma con la ciudad de Gaeta y con la ciudad de Formia. Formia también es una antigua ciudad romana. Mire qué bonita vista, esta vía. En realidad, esta pista tiene se puede ver en algunos desvíos. ¿Por qué? Porque la Vía Flacca todavía es una pista carrozable, o sea, como le decía antes, ha sido asfaltada y los carros pasan encima de ellos. Solamente han creado algunos desvíos como estos para poder ver cómo era anteriormente y para poder hacer algunos senderos como esto de tipo natural. ¿Por qué se llama Vía Flacca? Porque quien la ha hecho, un cónsul que se llamaba Lucius Valerio Flaccus, Lucio Valerio Flaccus o Flaccus. Y también es una pista bastante antigua. Y la Vía Flaminia también es muy importante porque conectaba Roma con Rimini, a Renimum, que es una ciudad del mar Adriático y es muy importante tanto por el comercio como para conectar el norte y el sur de los dominios romanos. Aquí se dan cuenta, la Vía Flaminia también es una vía donde se camina, donde pasan los carros. Por eso, ¿qué han hecho? Ven al lado derecho, han descubierto algunos tramos para poder tener un ejemplo, algunos tramitos para ver cómo era la vía original. Y ustedes se dan cuenta que quitado el asfalto, excavada la tierra, la vía por debajo todavía se mantiene de una forma perfecta. Y en este caso ven que las piedras son más grandes porque, como hemos dicho antes,
más se alejaba de la ciudad, más las piedras eran de alastras, las placas eran de mayor tamaño. Vamos a ver otras dos vías. La vía Emilia, habíamos dicho antes que la vía Flaminia llegaba a Riminum, o sea, la actual Rimini, en el mar Adriático, lo pueden ver en la diapositiva a la izquierda, y de ahí inicia la vía Emilia, que llevaba hasta la ciudad romana de Placencia, actual Piacenza. Y esta también es otra vía muy importante porque la pianura padana, esta vía cruza completamente este gran llano que actualmente se llama pianura padana, que también era muy importante desde el punto de vista agrícola, también era una de las grandes zonas agrícolas que alimentaban Roma y todo el resto de las ciudades del imperio. Y también, ¿por qué se llama Emilia? Se llama Emilia porque ha sido encargada, ha sido construida por el cónsul Marco Emilio Lepidio en el 189 antes de Cristo. Y la vía Salaria, muy bien, la vía Salaria es una excepción porque no existe ningún cónsul salario, no. Se llama vía Salaria porque simplemente se traía el sal. Era la vía a través de la cual Roma se abastecía desde las salinas del mar Adriático, se abastecía de sal. Por eso de sal, Salaria. Y justamente conectaba Roma a otro importante puerto, Ascoli, que es del lado del mar Adriático. También era una vía que conectaba entonces el mar Tirreno con el mar Adriático, una vía de comunicación muy, muy importante. Bien, para terminar esta breve conferencia que hemos tenido el día de hoy, quiero terminar leyéndoles un brano de un texto, una parte de una obra del escritor y historiador romano Tácito, desde Agrícola 30. Son las palabras que Tácito pone en la boca de Gálgaco. Galgaco era un jefe picto. ¿Quiénes son los pictos? Los pictos eran las poblaciones que vivían antiguamente en Escocia. Y los romanos, después de haber conquistado Inglaterra, inician a conquistar Escocia, ¿no? Y este Gálgaco, este jefe de esta población picta, se enfrenta a Agrícola, se enfrenta a los romanos, y esto es el discurso, ficticio obviamente, el discurso que hace a sus hombres para incitar a sus hombres a dar la vida, a morir contra los romanos. Y esta es la frase: asaltantes del mundo, después de haber destruido toda la tierra, ya miran al mar con apetito. Si el enemigo es rico, son codiciosos. Si el enemigo es pobre, son arrogantes. Ni el oriente ni el occidente han saciado el hambre de Roma. Robar, matar y destruir. Esto lo llaman imperio. Hacen un desierto y lo llaman paz. Y esta es justamente la frase: ubi solitudinem pacem appellant. Y esto es un poco para finalizar este doble aspecto del Imperio Romano y de su hermoso sistema de calzada, de carretera. O sea, los romanos de un lado eran guerreros sin piedad, pero del otro también eran constructores que trajeron una enorme tecnología y un enorme avance al mundo. Y a la derecha ven estos dos aspectos, ¿no? La legión romana arriba y abajo los agrimensori. Este es el instrumento, el rigor que se utilizaba para calcular en la carretera. Ahora los pueden ver también a lo largo de la carretera con algunos instrumentos más modernos, pero no ha cambiado de mucho el concepto. Y también, para terminar, presentarles este estudio que se ha realizado en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, donde un grupo de economistas llegó a la conclusión que la prosperidad de la calzada romana empezaron a generar hace más de 2000 años, sigue trayendo prosperidad ahora, después de hasta 2000 años. Este estudio demuestra que
cubriendo la carretera romana, el mapa de la carretera romana con de las luces actuales, se dan cuenta que la iluminación como indicador de desarrollo coincide exactamente con lo que era la carretera romana, porque alrededor de ella se construyeron ciudad, encima de ella se construyeron modernas vías de comunicación. Bien, eso es todo. De nuevo agradecerle por haberme escuchado, agradecer de nuevo a los auspiciadores todo, a Fernando Bravo y Inca Society, Cultural Society, Inca Legacy Cultural Society, disculpen, y espero verlos muy pronto en otra conferencia acerca de la fascinante historia de Roma u otros temas que puedan ser de su gusto, otros temas que pueden ser de su interés, ¿no? Puedan ser de su interés. Bien, me despido y los saludo. Gracias. Muchas gracias, mi querido Pablo, por tu magnífica disertación. En verdad apreciamos tu valioso aporte a la cultura. De seguro será de mucha utilidad la información para nuestra audiencia. Esperamos contar contigo en nuestros próximos proyectos. A nombre de Cultural Society Inca Legacy, reitero nuestro agradecimiento a ambos conferencistas, a nuestra audiencia y a nuestros auspiciadores. Esperamos que este evento cultural haya sido de su agrado y próximamente estaremos anunciando nuestra siguiente conferencia, que será así de interesante. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Un abrazo para todos.